Hoy tengo la gran suerte de poder recorrer este país como el número 50 de la lista de países que he visitado en el mundo. Las Maldivas es ese destino soñado que he elegido hoy. Y en este vídeo vamos a recorrer algunas de las islas más populares de este gran archipiélago. Vamos a visitar las islas más asequibles por precios y terminar hablando de aquellas islas más costosas con resorts de uso privado. Espero les sirva este vídeo como información actualizada y puedan disfrutar este país como nosotros lo hemos hecho. Pero antes... Bueno amigos, pues acabamos de llegar. Este es el aeropuerto, el que tengo detrás. Y mirar, justo frente tenemos ya las embarcaciones que suelen llevar a los turistas a los diferentes resorts en los que se quedan. Nos hemos quedado en Malé, nuestra primera noche antes de partir a las islas. Un corto recorrido por una ciudad concurrida, con una población de 211.000 personas y ubicada en el extremo sur del atolón norte. Suena confuso, ¿no? Lo explico. Las Islas Maldivas son un conjunto de 26 atolones, cada uno compuesto por islotes. En total, 1.200 islas conforman este territorio. La capital de las Maldivas es Malé. Nosotros aterrizamos allí y desde allí salimos a Digura por 4 días. Luego a Mahibadú por solo un día. Después a Feridú por 3 días. Luego a Úculas por 4 días y volvimos nuevamente a Malé por 2 días más, un total de 5 islas durante 15 días. Acabamos de llegar a Digura y nos han recogido en nuestro Superbike. 2 horas de viaje en bote rápido desde Malé a casi 100 kilómetros llegas a Digura, en el atolón Ari. Una isla habitada de forma alargada y extensa donde encontrarás algunos hoteles a precio medio. Dispone de una playa Bikini Beach de aguas color turquesa. Al final de la isla se encuentra un banco de arena. Aquí también se permite el bikini excepto viernes y sábado para los habitantes locales. Se puede hacer inmersiones para ver el tiburón ballena. Bueno, algo que tengo que decir sobre este banco de arena en el que estamos. Mirad, la calidad de la arena es totalmente blanca, es increíblemente blanca y eso hace que el agua, esta parte de los arrecifes, pues sea como más transparente y turquesa que lo demás. Luego se ve esa franja más azul, pues allí ya es una zona donde pues es más profundo y no es bueno para pasarnos, ¿no? Normalmente estaremos en esta zona. Mirad qué playas. Luego durante el día es posible conectar a otra de las islas de las Maldivas. Y esta isla la verdad que nos ha gustado muchísimo. Es una de las islas habitadas en Maldivas. Hemos terminado nuestra experiencia en Digura y ahora nos vamos a Feridú. En siglos pasados, 2 esclavos africanos comprados por los reyes durante sus peregrinaciones a la Meca fueron liberados de la esclavitud y se establecieron en esta isla. Uno de ellos, llamado Sanguru, había trabajado durante años en el palacio de Malé antes de que el rey, gravemente enfermo, lo liberara para ganar méritos en la otra vida. Feridú ofrece playas de arena blanca y aguas cristalinas, ideales para disfrutar de la serenidad. Con una longitud total de aproximadamente 1 kilómetro, las playas cuentan con sombrillas y tumbonas. La poca afluencia de turistas garantiza la privacidad. Feridú se destaca por tener una de las mejores playas para bikini entre las islas habitadas. Se puede bucear y hacer submarinismo. Esta isla se encuentra a 88 kilómetros de Malé y llegar aquí vale $4 por persona, en ferry, pero el viaje dura 5 horas. Es una isla bastante calmada, con menos cantidad de gente, bastante virgen y con solo 2 restaurantes, pero la verdad que está muy chulo el entorno que tiene esta isla y nos ha gustado bastante. Amigos, terminamos nuestro día y nuestros días que pasamos en la isla de Feridú y nos vamos ahora a nuestro siguiente destino.
seguimos disfrutando de las Maldivas. Ferijú ha sido curiosa la experiencia porque es una isla pequeña con menos habitantes y hemos conocido un poco la gente local y lo hemos pasado muy bien. Así que los dejo, amigos, y nos vemos en el siguiente destino. Han venido a recogernos en nuestra moto que vamos aquí. Vamos a nuestro sitio que se llama Úculas. Mahibadou es una isla habitada en el centro de las Maldivas, a 75 kilómetros de la capital, Malé. Acabamos de llegar a Mahibadou. La isla mide 2.5 kilómetros de largo y tiene una amplitud de 1.2 kilómetros de ancho. La mayoría de sus habitantes dependen de la pesca y el turismo. Es de las pocas islas con hospital y muchas de sus calles son pavimentadas comparadas con otras islas. Mahibadou es una isla pequeñita. En 5 minutos hemos caminado alrededor de la isla. La playa se llama Bikini Beach. Hay solo 2 personas y nosotros, nadie más. Estamos esperando por 4 horas por el próximo barco. No tenemos más cosas para hacer. Nuestra última isla en visitar ha sido Úculas, conocida como la primera isla ecológica de Maldivas, a 71 kilómetros de la capital Malé. Esta isla recibió el premio Green Leaf por sus destacados servicios en la protección y preservación del medio ambiente. Todo un orgullo para su gente local. Alrededor de Úculas puedes encontrar bancos de arena, hacer viajes a resorts turísticos como Nika Island, Elidou by Cinnamon, que cuesta alrededor de 150 euros por persona. A los resorts más costosos se llega también en hidroavión. Los precios oscilan entre 200 a 600 euros por persona, un capricho para algunos privilegiados. También puedes pagar por una cena romántica y disfrutar de una velada inolvidable frente al mar. Bueno, amigos, pues hoy terminamos nuestros 11 días que hemos disfrutado en las Maldivas. Para concluir este vídeo quería decir además algunas cosas que son buenas y no tan buenas de visitar este territorio. Lo primero es que las Maldivas no es ese destino económico que piensas que puede ser. La verdad que es un destino bastante más costoso comparado con según qué países en Asia. Por ejemplo, hemos visto que para estar más o menos 10 o 15 días en Tailandia representaría lo mismo que en Maldivas en solo 5 días. La comida es mucho más costoso, además se pagan taxes por la ciudad y luego también se paga lo que sería el equivalente al IVA. Los tips se incluyen cuando comes, entonces incrementa un poco más la factura. Las actividades que más nos ha gustado ha sido disfrutar el snorkel. Hemos tenido la oportunidad de ver peces de todos los colores, mantarrayas, hasta hoy hemos visto un tiburón. Matthew ya había visto 2 tiburones en otra isla y hemos tenido hoy la suerte de encontrarnos un tiburón. Ha sido increíble. O sea, que experiencias como esa, la de snorkel, son algo que puedes realizar en Maldivas. Así también como parasailing, puedes hacer jet ski, puedes hacer buceo, hay un montón de infinidades. Inclusive visitar islas perdidas o deshabitadas como la que tenemos detrás, que es una de esas islas a las que se puede visitar en un tour. No hay nadie, no existe nadie, pero se pueden visitar. Otra de las cosas que puedes hacer. Lo que pasa es que todo esto cuesta dinerito. Espero, amigos, que este vídeo haya sido del agrado de todos. He intentado hacerlo mejor, como siempre lo hago. Espero que aprecien la producción, la edición y todo lo que conlleva en este vídeo. Les recuerdo además que si no se han suscrito, lo hagan si desean continuar viendo mis vídeos. Y además compartan este material. Dejo mis redes sociales por si alguien está interesado en saber algo, si tiene alguna duda de cómo llegar, de cómo ha sido el transporte, de quién sabe cuánta cantidad de dudas puede surgir de ello. Espero que me sigan, nos vemos en otro próximo vídeo, como digo siempre, desde un lugar mejor que este o similar a este. Nos vemos muy pronto, un beso para todos, amigos, chao.